and challenge. Reminded us. Ladies and gentlemen. Muy buen día. Espero que tengan un excelente jueves y que le hayan estado pasando muy bien el día de hoy. Mi nombre es Manuel Callejas y esto es The Wise Man. Este programa es donde podremos encontrar información relativa a casi todo. Desde tecnología, videojuegos, cine, música, en general, es decir, todo lo que se refiere a cultura popular, gadgets y notas importantes y curiosas del día a día de nuestras vidas. Bueno, pues comencemos y hagamos un recuento de lo que pasó la semana pasada. ¿Qué fue lo importante? Pues tuvimos dos eventos muy significativos. Podríamos hablar que en el mundo de los espectáculos tuvimos la entrega de los Grammys. Voy a hablar hoy un poco al respecto de este tema. Ya son bastantes años de los Grammys, son más de 60 años de la entrega de estos premios a lo mejor de la música, que hay quien dice que realmente no son unos premios que den honra a quien ha sido un buen artista o músico, pero pues ya platicamos un poco de eso. Otro tema importante de la semana pasada y por desgracia muy desagradable fue la muerte del basquetbolista O'Brien, de la cual no hablaré en este programa, lo haremos dentro de 8 días porque quiero tratarlo desde un punto de vista genérico, es decir, su carrera, pasando por algunos aspectos importantes de lo que ha sido el básquetbol a nivel mundial y de cómo la selección de Estados Unidos ha evolucionado hasta pasar de ser amateurs en los Juegos Olímpicos hasta empezar a mandar superestrellas, lo que se conoció como el Dream Team, y la importancia de O'Brien en esos partidos. Pero pues vamos a darle paso y voy a platicar un poco sobre los Grammys. Los Grammys es la celebración a donde se llegan todos los artistas del medio musical, es decir, los músicos, compositores y también aquellos que gustan simple y sencillamente hoy en día de hacer stand-up. Sí, esa fue la novedad, simple y sencillamente, en los Grammys este domingo, con la sorpresa de que se está también ahora premiando el audio y presentación en video de los stand-uperos. Yo me fui para atrás cuando vi eso y dije, chihuahuas, ¿cómo es posible? Estábamos acostumbrados simple y sencillamente a ver la premiación a la música. Además que también en este premio, al menos en lo que a mí me gusta y me respecta, es la forma en que a veces se aglutinan algunos duetos o algunos ensambles musicales de varios artistas que no tienen nada que ver alguna vez entre ellos. Tengo un recuerdo muy vivo de hace algunos años de una presentación ahí en los Grammys donde compartieron el escenario Gorillaz. Los que saben de Gorillaz es una agrupación musical que no da la cara. Ellos aparecen simple y sencillamente como dibujos animados, y eso fue lo que presentaron. Aparecieron los dibujos animados de los Gorillaz y hicieron equipo con Madonna. Y lo significativo de esa presentación y lo que me sorprendió a mí, y por eso lo estoy tratando el día de hoy, es porque los Gorillaz se presentaron pero de manera holográfica. Si uno ve el video, se ve como Madonna interactúa directamente con ellos, pasa por detrás, pasa por delante, se avienta un coro con ellos. Formidable esa presentación y el despliegue de tecnología que se utilizó para
para poder hacer ese ensamble musical. ¿Qué tuvo de importante este último evento de los Grammys? Pues lo más importante yo podría hacer es que la cantante Billie Eilish, esta chica de 18 años, se convirtió en la gran ganadora y desplazó a Taylor Swift, quien había tenido el mérito de ser la ganadora más joven de los Grammys, obteniendo un Grammy a los 20 años, y ahora Billie Eilish se lo lleva con tan solo 18 años. Y no solamente eso, sino que se marca como un hito también, llevándose los 4 principales premios de la noche: mejor canción del año, mejor nuevo artista, mejor álbum del año y también la mejor grabación del año. Algo que solamente había podido hacer en un momento dado Adele. O sea, se empata con Adele en este punto y además se lleva el mérito por ser la mejor artista con el mejor álbum del año a sus 18 años. Ya un año anterior Billie Eilish había estado nominada, pero ahora simple y sencillamente la autora y cantautora de Bad Guy se lleva las palmas. Hablando un poco más al respecto de los Grammys, pues hablemos un poco de historia de ellos. Los Grammys comenzaron en el año de 1959 y no se llamaban Grammys, se llamaban los premios Gramophone. Los Gramophone, simple y sencillamente porque lo que se entrega es un grabófono como premio. Ese es su nombre, y hasta 3 años después, en 1962, cambió su nombre a los premios Grammy. El ganador en esa ocasión fue Chubby Checker en 1962, y fue cuando se premia por primera vez la primera grabación de rock and roll. Rock and roll, y la canción fue la de Let's Do It Again, una canción muy muy popular, clásica de Twitch, y Chubby Checker se lleva el premio a la mejor grabación y nominación a rock and roll, es decir, algo que no existía. Simple y sencillamente antes de esa premiación se hablaba de crooners y se hablaba de big bands. Para el 66 hay un hito. Ya los Beatles habían sido nominados de alguna u otra forma con algunas canciones y habían ganado varios Grammys como mejor canción, pero en el 66 es la primera banda musical que gana el premio al mejor álbum del año, y el álbum fue el de Help, 1966, es decir, estamos hablando ya de 54 años de esa aparición memorable de los Beatles en aquel entonces en los premios Grammys, donde arranca completamente la psicodelia, es decir, la apariencia que presentan ya los Beatles en esa premiación es completamente distinta a la que habían tenido un año anterior, donde habían llegado todavía de traje. En esta llegan completamente en atuendos hippies y entrando al mundo psicodélico, es decir, aquí se inaugura la psicodelia. Y aquí hay un punto bien importante que tal vez no lo vemos sencillamente, pero en su momento hablaremos de cómo la generación X surge, y el parteaguas de la generación X con respecto a su generación anterior, es decir, cuando surge la X, es en 1965, y el momento histórico, y lo voy a hacer como un paréntesis y corolario de esta plática, es que en 1965 fallece Sir Winston Churchill. ¿Y por qué decimos o se marca la muerte de Churchill como el inicio de la generación X? Porque ahí podríamos decir que en ese momento llega al punto de declive completamente 2 generaciones antiguas, que eran los Baby Old Boomers, y es el punto crucial del despliegue de los Baby New Boomers, es decir, aquellos que se van a convertir en hippies, aquellos que crecieron escuchando a Elvis Presley en su juventud, o sea, sus años mozos de adolescencia, pero ya en los 20s empiezan a tornarse hacia los Rolling Stones, hacia los Beatles, hacia la psicodelia, es decir, esta generación empieza a tornarse
completamente rebelde y rompe completamente con sus antecesores que habían hablado simple y sencillamente de ciertos modales que debíamos seguir, cómo vestirse de traje y consiguiente cómo llevar la vida. Es decir, simple y sencillamente hay un cambio de paradigma en 1965 y en el 66 se da. Vamos a continuar platicando un poco más sobre los Grammys después de la pausa que viene en un momento, y después de hablar de los Grammys hablaré de un tema tecnológico, ciberseguridad. Nos vemos en un momento más. Esto es The Wise Man. Bien, estamos de regreso. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos en The Wise Man. Estamos platicando sobre los Grammys y la forma en la cual los Beatles se convierten en la primera banda musical en ganar un Grammy al mejor álbum. Ese fue el álbum Help, y está engarzando ese premio con el inicio de la onda hippie y el surgimiento de la generación X. Y cuando digo surgimiento no es porque los hippies sean X, no. La generación X se marca que comienza a partir de 1965, porque su adolescencia y juventud se va a dar en los años de los 80s. Entonces esto es muy importante marcarlo socialmente. Pero también hay algo curioso. Los Grammys no se transmitían en vivo. La primera transmisión en vivo de los Grammys fue en 1971. Y fue también una transmisión vía satélite a muchísimos países. Y esto es consecuencia también de algo que generaron los Beatles 2 años antes, en 1969. La primera transmisión vía satélite a nivel mundial se dio en un programa, Este es Nuestro Mundo, donde The Beatles hacen la presentación de All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Quien ha visto ese video verá en el estudio donde están The Beatles, completamente sus atuendos ya en la onda hippie, y veremos gente importante cantando con ellos como a Mick Jagger o a Donovan de los ¿cómo se llama? De los Beach Boys, perdónenme, se me fue la boca, y algunos otros artistas importantes ahí. Incluso veremos ahí a Sharon Tate, quien fue asesinada algunos años después por Charles Manson. Esa es la primera transmisión vía satélite. Estamos hablando de 1969. Estamos hablando de hace 51 años. O sea, escasos 51 años tiene la aparición de la televisión a color de manera genérica y de las transmisiones vía satélite. Otro punto importante de la numerología de los Grammys es que el primer ganador total de 8 Grammys fue Michael Jackson, y esto fue en 1984 con su álbum Thriller. Y este es un parteaguas importante, porque volviendo a citar a la generación X, aquí es cuando la generación X rompe completamente con su antecesora, que son los Baby New Boomers, aquellos que eran hippies, aquellos que amaron la música disco en un momento dado, aquellos que se convirtieron en yuppies. Y los X, yo soy generación X, aunque ustedes no lo crean, nos desvariamos y diferenciamos completamente de nuestra antigua generación, porque nosotros rompemos completamente con la música disco. Nosotros entramos a la música pop. Y Michael Jackson, si ustedes no lo sabían o si no se lo recuerdan, pues es el rey del pop, ¿sí? Él se contrapone a todo lo corriente anterior. Él empieza a meter completamente el soul como tal, y el mercado de música negra se abre completamente para todo. Y él es la revelación completamente de este cambio generacional. La manera de vestir, la manera de cantar, la manera de bailar, y algo bien importante, la manera de pensar. Michael Jackson, junto con algunos otros músicos de esa época, dan la apertura a un cambio tecnológico. Es decir, antes de
los años 80, nosotros veíamos la televisión abierta exclusivamente. Con la llegada de los 80s, aparecen canales privados y especialmente canales especializados. Y el primer canal especializado es MTV. MTV es el primer canal exclusivamente dedicado para transmitir música, videos musicales, es decir, ahí arranca todo este nuevo paradigma que tendrá que ver con los videos, que hoy en día es algo tan común y corriente, pero antes de los años 80 no existía, y especialmente el video de Thriller cambia el paradigma también de cómo se presenta la música, porque quien ha visto o quien recuerda el video de Thriller es un video larguísimo, con grandes esquemas de producción, es decir, es como si fuera un corto cinematográfico. Algún otro punto importante que yo podría decir es que la primera vez que se premia a los raperos es en 1988, y quien se lleva el primer Grammy por ser rapero es nada ni más ni menos que Will Smith, el de Fresh Prince, o el príncipe del rap, en aquel entonces todavía, aquella serie que tenía del príncipe de Bel-Air. Él se lleva el premio al primer rapero simple y sencillamente, es decir, empieza a aparecer un nuevo formato musical en donde el soul pasa de ser el clásico soul negro a cuestiones más de la calle, más de gángsters, más de pandillas, y surge el rap como tal, y el príncipe del rap es simple y sencillamente el primero en llevarse un Grammy al respecto. Un año después también existe algo importante, un parteaguas muy muy importante, y es que la primera banda que gana un Grammy por ejecutar heavy metal es nada menos ni nada más que Jethro Tull. Jethro Tull se lleva en 1989 el premio a el mejor álbum de heavy metal. ¿Y ustedes saben a quién derrotó Jethro Tull? Pues nada más ni nada menos que a Metallica. Qué curioso. Aquellos, porque para mí Jethro Tull realmente no es heavy metal, Jethro Tull para mí es progresivo, y tendremos que entrar en una discusión al respecto. Ya invitaremos en algún momento a Jaime Jamaica, que es bueno en esto, con quien hablé muchos años sobre rock. Para mí Jethro Tull es progresivo y tenía que haber ganado ese premio simple y sencillamente Metallica. Jethro Tull, yo creo, le dieron el premio por la trayectoria que traían ejerciendo música progresiva. Y un año después, en 1990, empieza a colapsar lo que son los Grammys. En 1990 hubo un gran fraude en la música, y ese fraude se llamó Milli Vanilli. Milli Vanilli era un dueto que se lleva todas las palmas en 1990, pero cuando descubren que Milli Vanilli no era realmente quien era, sino que ellos solamente hacían playback, los despojan de su premio y se convierten simple y sencillamente en el primer ganador que le quitan todo. Es decir, nunca se le había despojado a nadie de ese premio. Milli Vanilli, ese dueto, pues tienen la desfortuna de ser los primeros en que se despojan. Y si no siguen los problemas, es decir, no paran ahí, continúan. El año que sigue, en 1991, Sinead O'Connor, la escocesa, aquella rapadita, la que cantaba Nothing Compares to You, se niega a aceptar el premio Grammy. Y se niega diciendo simple y sencillamente que los Grammy son un premio comercial y que no representan realmente los gustos que existen musicalmente hablando en el mercado. Vendrán algunas diferencias con el tiempo, y en 2008 ya les hablaré quién gana el premio Grammy. Nos vamos a otra pausa y regresamos para seguir comentando al respecto de los Grammys y algo de ciberseguridad. Soy Manuel Callejas y esto es The Wise Man.
Estamos de regreso, mi nombre es Manuel Callejas y esto es The Wise Man. Y hemos estado comentando sobre los premios Grammys y estamos en el año 2008. Y surge una curiosidad. Al principio del programa de hoy les decía, me sorprendió que hoy haya un premio para los standuperos en los Grammys. Pues en 2008, ¿saben quién ganó el Grammy? Pues nada más ni nada menos que el presidente Barack Obama. Y lo ganó por la grabación de un audiolibro que se llamaba The Audacity of Hope, un libro escrito directamente por el expresidente de los Estados Unidos. Es decir, qué curioso, ¿no? Y creo que eso denota con el último comentario que hice, donde Sinéad O'Connor simple y sencillamente no quiso aceptar su premio y dijo que esto no tenía que ver nada con la realidad musical y lo que le gustaba a la audiencia. Y creo que esto lo denota completamente. Bueno, pues podemos darnos cuenta que ha habido de todo a lo largo de todos estos más de 60 años de premios Grammy. Y lo que yo sí puedo decirles es simple y sencillamente que a mí me sigue gustando porque en los Grammys podemos ver combinaciones musicales que no podríamos ver todos los días. Y pues para cerrar este bloque en el que hablé de los Grammys, no me resta más que decirles que no hay mejor selección musical que la que tú puedas tener en tus playlists, y el mejor playlist es el playlist de tu vida, porque la música nos hace no solamente tener un disfrute temporal, nos hace renovarnos la conciencia y acordarnos de muchas cosas. Pasemos a otro tema. Y el siguiente tema tiene que ver con algo que estábamos haciendo en estos últimos días. He sido invitado por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión, para trabajar una iniciativa de ley que tiene que ver con un problema muy fuerte y severo y que nos afecta a todos. La cuestión de la ciberseguridad, es decir, la seguridad dentro del ciberespacio o de la internet. Es un problema muy serio, es un problema que le cuesta aproximadamente 575 mil millones de dólares al año a la gente, es decir, nos cuesta el 0.5% del Producto Bruto Global, es decir, de todo el mundo, por fraudes, por ataques, por pérdidas de producción, etc. Pero lo más importante de esto es que hoy en día las guerras han pasado de ser guerras físicas a guerras virtuales a través de lo que se llama como ciberguerras. Y podría decirles que es un problema muy serio. Es tan serio que hoy en día naciones como Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, Corea, Japón, Israel, la India y Rusia e incluso Canadá han denominado al ciberespacio como un nuevo campo o un nuevo estatus de soberanía. La soberanía se basa básicamente en el mar, el espacio, el suelo y el subsuelo. Eso es la soberanía de un país. De ahí sabemos que después de ciertas millas en el mar, ya son aguas internacionales. Después de tantos kilómetros hacia arriba, ya es espacio aéreo internacional. Después de tantas millas hacia el subsuelo, podemos extraer riqueza en algunos países. En México no todo lo que está en el subsuelo es de la nación, y el suelo es propiamente nuestra nación. Y cualquiera que atente violentar los espacios que hemos mencionado, pues podrían convertirse simple y sencillamente en un signo de guerra. Pues ahora el ciberespacio se ha convertido en uno de estos entornos. Y sí, aunque usted no lo crea, si uno violenta el ciberespacio de una nación, podría convertirse en un pretexto para iniciar una confrontación bélica. Y ya ha existido hechos al respecto. Podríamos hablar que en 2009 y 2010 se dio la primera
el primer encuentro de ciberguerra, y este fue escenificado por Israel y Estados Unidos en contra de Irán. En ese año se atacó a la industria iraní y al programa nuclear iraní con un malware, con un programa malicioso llamado Stuxnet. Este virus, por decirlo de esa forma, aunque no es un virus como tal, lo que hizo, paralizó completamente a toda la industria iraní. Le bajó el switch y destruyó todas las computadoras del programa nuclear iraní, haciéndolos que retrocedieran casi 10 años en sus investigaciones. Esta es la primera conflagración mundial que se ha dado de tipo ciberguerra. Hace 2 años se dio otra conflagración de este tipo entre Corea del Norte y Estados Unidos. E incluso se habla que hace 4 años, cuando los rusos trataron de atacar el sistema electoral americano, también se podría haber considerado una cuestión de guerra, pero no fue probada. De aquí la importancia de que hoy en día tenemos que empezar a pensar en tener leyes y referencias a lo que es el ciberespacio. Y eso es lo que he estado trabajando últimamente con algunos diputados en la Cámara del Congreso de la Unión, aquí en la Cámara de Diputados Federal, y es importante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues no solamente está afectando a la soberanía de los países, esto nos está afectando también a nosotros. El ejemplo más cercano a los mexicanos y a la gente común y corriente se dio hace año y medio, 2 años, cuando el sistema de SPEI, la plataforma tecnológica del Banco de México, fue atacada. Y simple y sencillamente se perdieron ahí algunos depósitos y algunas transacciones que se habían hecho, porque SPEI fue atacado, fue secuestrado, y el hurto fue multimillonario. Hasta la fecha no sabemos con exactitud, porque los bancos se han negado a decirlo, cuánto fue el dinero que se robó. Y la razón por la cual se niegan a decirlo es porque un banco que dijera, es que yo fui atacado y es que me robaron tanto dinero, significaría que muchos de los clientes de ese banco tendrían que irse a otro lugar, porque tendrían que estar pensando en que su dinero no está salvaguardado. Ese es el primer ataque. Tuvimos un ataque el año pasado, casi a finales, a Pemex. Pemex fue atacado por unos hackers que trataron de sobornarlos. Es más, yo creo que sí los sobornaron, con un virus que se llama ransomware, que lo que hace es secuestra las computadoras. La secuestra y pide un rescate. ¿Cómo que la secuestra? Pues simple y sencillamente no te deja entrar a tu equipo, y si quieres acceder a tus datos o trabajar con ella, tienes que depositar dinero, y el dinero tiene que ser en bitcoins y a través de canales underground, en lo que se conoce como la deep web, es decir, irrastreable. O sea, no podríamos saber nunca quién cometió ese ataque. Y eso son los que conocemos ahorita, no sé los otros que han pasado. Se sabe que algunos años atrás también hubo un ataque a la Bolsa Mexicana de Valores, donde se cayó, no supieron qué pasaba. Entonces, esta es la urgencia de empezar a trabajar al respecto. Y lo que estamos haciendo es marcar realmente la línea de cómo debe supervisarse la Internet. Supervisarse, más no agenciarse. Es decir, va a estar tratándose de crear una agencia que esté monitoreando cualquiera de estos tipos de ataques y evitando que tengamos algún acto criminal en contra de la ciudadanía o contra la soberanía nacional. Es lo que estamos buscando, y yo invitaré en breve, en algunos de los programas próximos, a algunos de los diputados que están participando en esto y a algunos de los otros expertos, como un servidor, que estamos apoyando. Quería declararles o mencionarles simple y sencillamente que en julio de 2016 surgió esta cuestión de definición de cyberwar, ciberseguridad y ciberguerra. Bien, estamos casi para terminar. Quiero agradecer su audiencia, el gusto hacia nosotros,
Envíenme por favor a mis redes sociales cualquier tema que quieren que tratemos. Y para despedirme, simple y sencillamente, quiero hacerlo con una frase de Stephen Hawking referente a lo que es el cyberwar. Stephen Hawking dijo: creo que los virus informáticos deberían contar como vida. Creo que dice bastante sobre nosotros el hecho que la única forma de vida que hemos logrado crear sea puramente destructiva. Hemos creado vida basada en nuestra imagen. Es decir, la única vida que hemos hecho es un virus que destruye todo lo que toca, como lo hacemos los humanos, con el medio ambiente y con todo lo que hemos tenido a nuestro alrededor. Quiero agradecerles el que nos hayan sintonizado el día de hoy. Mi nombre es Manuel Callejas, esto es The Wise Man y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana chiquito. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.